Vamos a hablar con la ministra de Salud de la provincia, con la doctora Judith Di Giglio. Judith, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Gracias por Sí, atendernos. buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y Bueno, usted? gracias. Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, Judith. Por favor. Ayer o antes de ayer veíamos una nota en algunos medios con declaraciones tuyas respecto a el incremento de la demanda en el sistema de salud público. Queríamos poder ampliar un poco conversándolo con vos. ¿Esto es así? ¿Se ha incrementado la demanda a partir de, imagino yo, la caída en las prestaciones del sector privado? Sí, la realidad es que yo me refería quizás a otra cosa. Sí, Me refería, te cuento un poquito cómo es, sí, ¿no? por favor. Nosotros hay personas, aquellas personas que no tienen una prepaga o no tienen una cobertura social, una obra social, se inscribe al programa de cobertura exclusiva única del Estado. Uh-huh. Entonces, esa persona es un programa que se llama Plan Sumar, que todo lo que esa persona necesite, sea una consulta médica, sea un tratamiento farmacológico, un tratamiento oncológico, está a cargo del Ministerio de Salud en la totalidad del costo, ¿no? Entonces, todo el año pasado las personas inscritas en Sumar eran entre 50 y entre 40, se mantenían mes a mes entre 48 y 50 mil personas, y este año hubo un aumento exponencial y sostenido en los últimos meses, y ya estamos superando las 60.000 personas que tienen cobertura única exclusiva del Estado, ¿no? Entonces son personas que, digamos, es una persona que, vamos a poner un ejemplo, necesita va a la guardia del hospital porque tiene una neumonía y el médico le indica un tratamiento, no solo que se atiende, por supuesto, en la guardia como corresponde, sino que además su receta va a tener una cobertura del 100%. Ajá. Va a ir de la farmacia convenida y va a recetar el fármaco. Claro. ¿Judith? ¿Hola? Sí. Ahí está, perdón, se me había cortado, perdón, se había perdido la señal. Entonces, son más de 10.000 personas las que en el último semestre solo, o sea, abandonaron su prepaga o por cuestiones de pérdida del trabajo o que quedaron sin una obra social y se suman a las 50.000 que ya formaban parte del Plan Sumar en este semestre, ¿no? Claro, es un 20% más, ¿no? Si mi matemática es muy mala, pero... Exacto, es un 20 tal cual, un 20% más. En el semestre. En el semestre. Y exacto. eso, Judith, ¿cómo se mide en términos de la atención, ¿sí? Que le genera al sistema público? No, a ver, medir, el sistema de nuestro país es un sistema que es el sistema de salud pública con diferentes sectores. Sí. Privado, claro, público y de obras sociales. Cuando hay un desequilibrio, cuando hay migración, cuando hay desequilibrio dentro de ese sistema, todo el sistema se ve perjudicado, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que los costos para el gobierno, para el Ministerio de Salud, en realidad, aumentan muchísimo. Nosotros tenemos solo un gasto en medicamentos y tratamientos para personas que no tienen obra social, dependiendo el último mes, en los últimos meses entre 500 y 700 millones de pesos mensuales, solo en farmacias y en tratamientos de alto costo. Entonces, digamos, obviamente es una situación muy compleja la que está atravesando todo el sistema de salud, que puede dar respuesta, pero que, por supuesto, tiene un impacto importante en lo que respecta sobre todo a costos, ¿no? Claro, porque el gobierno tiene que salir a pagar eso que el ciudadano o la ciudadana no está pudiendo pagar y no tiene prepaga y no tiene obra social.
Por supuesto, y que es un derecho, ¿no? Por Claro, supuesto. claro. Y Judith, lo que llevamos de este semestre, el INDEC el otro día dio las cifras de junio y el acumulado en términos de porcentaje de la inflación ronda el 80% en lo que vamos del año, ¿no? Sí, ¿Eso se nota también en las partidas presupuestarias, digo, en el costo de lo que le sale comprar un pues, medicamento? por supuesto. A ver, el aumento más importante, nosotros hemos tenido medicamentos o insumos que el año pasado han aumentado alrededor de un 300%, Claro. ¿no? Durante todo el año pasado. Este año, yo, por supuesto, el valor de aumento, el porcentaje de aumento, pero hay productos, insumos que rondan, si comparamos enero con el mes de junio, digamos, que rondan entre un 30 y un 40% de aumento, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil. El Ministerio de Salud utiliza muchísimos insumos y de todo tipo, importados nacionales. Es muy difícil poder cuantificar un valor único. Claro, claro. Pero sí, por supuesto, que hay un aumento de los costos importantísimo. Uh-huh. ¿Y cómo se hace para lidiar con esta situación? Digo, porque ayer hablábamos con la ministra de Trabajo, nos hablaba de más o menos que por los datos que tenía el Ministerio de Trabajo, más el INDEC, etcétera, calculaban unos 7.000 despidos en los primeros 4 meses, 5 meses desde que asumió Javier Milei. Digo, eso un poco va en consonancia con los 10.000 que le aumentó de demanda también al programa de asistencia del gobierno, y por supuesto todo está atado, ¿no? Todo está atado pero también la recaudación del gobierno cae porque cae la recaudación nacional, o sea, la situación se pone cada vez más compleja. La situación se pone cada vez más compleja, por supuesto. Es prioridad para este gobernador la salud. Nosotros tenemos fondos específicos atados directamente al tesoro de la provincia y bueno, se pone recurso financiero, ¿no? Que por supuesto ese recurso es finito y el recurso que se utiliza para esto no se puede utilizar para una obra pública, ¿no? Pero bueno, la salud es un derecho y es una de las prioridades de este gobierno. Uh-huh. Ministra, ¿y qué está pasando con el tema de los profesionales? Porque también ahí hace ya un tiempo que se viene hablando de algunos profesionales que están pensando en irse o que directamente se van, porque por los alquileres, bueno, porque el salario no les alcanza, por lo que fuera, pero que la situación es bastante compleja. Entonces, también en paralelo se da esta situación, ¿no? Que es la necesidad de tener profesionales. Sí, la verdad es que, a ver, los profesionales hay un movimiento constante de profesionales, constante. En este momento no es que estamos sufriendo una fuga, es algo más profundo en realidad. Es una cuestión que cada vez menos médicos eligen estudiar medicina, también es eso, menos personas eligen estudiar medicina. Cada vez se eligen menos las especialidades básicas, porque los nuevos jóvenes quizás eligen especialidades que tienen un mejor ingreso dentro de las especialidades médicas, como puede ser alguna especialidad que tiene una práctica quirúrgica y no especialidades básicas como pueden ser pediatría o medicina general. Entonces, obviamente es una situación compleja. En este momento nosotros siempre tenemos un flujo constante de personas que vienen y que digamos, ingresos dentro del sistema de salud. Estamos próximos a inaugurar el centro de rehabilitación con un ingreso importante de profesionales en este momento, pero por supuesto que la situación, más nosotros, por nuestra ubicación geográfica y no siendo formadores de especialidades y de profesiones médicas, es más complejo aún, ¿no? Claro, claro. Y respecto del centro de rehabilitación, ¿cuánto le está faltando? Hola. Le preguntaba por el centro de rehabilitación. Uy, se cortó. Chao. Estaba como con, no sé, una cosa como, ¿no? Con mucha reverberancia. Capaz estaba atendiendo, estaba en guardia o algo. Pero sí, se escuchaba medio raro. Vamos a ver si podemos retomar por lo menos
para poder cerrar la entrevista con una o dos preguntitas más y ya la liberamos, pero hay que ver si podemos volver a hacer contacto con la ministra, porque nos perdió en una o dos oportunidades y bueno, y ahora se terminó directamente de cortar definitivamente. Bueno, así la situación, un 20% creció la demanda al programa que el gobierno tiene para aquellas personas que no tienen asistencia, ya sea de una obra social o no pueden pagar una prepaga. Ministra, ¿está ahí del otro lado? Acá estoy. ¿Cómo le va? De la salud de vuelta. Tengo 2 minutitos igual porque estoy en una reunión. Sí. Y me escapé para poder estar. No hay problema. No, le preguntaba cuánto tiempo estaba faltando para poder terminar y ver concluida la obra del centro de rehabilitación. Sí, mirá, seguramente el mes próximo lo tendremos funcionando, no está definida aún la fecha, pero seguramente será la segunda quincena del mes de agosto que estaremos inaugurando el lugar, así que preparándonos, ansiosos y con muchísimo trabajo de parte de todos los servidores públicos que trabajan en el ministerio. ¿Y la ampliación del hospital, cómo va a continuar con esta situación difícil que hay de falta? Bueno, ahora medio que se destrabó un poco la situación. No. Igualmente, las obras que firmó el gobernador, las que vos decías que firmó en el día de ayer, no están ahí la ampliación del hospital, porque la ampliación del hospital continúa con fondos propios de la provincia. Y está continuando, digamos, de manera... se está trabajando, está trabajando, por supuesto que en invierno es diferente al trabajo del verano, están trabajando dentro de la ampliación, continúa y está financiada con fondos propios. Claro, está bien. Ministra, gracias por estos minutos. De nada, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. La ministra Judith Di Giglio, ministra de Salud de Tierra del Fuego. Bueno, entonces repasando, hay un aumento muy fuerte de la demanda. Sobre una base de 50.000 personas se incrementaron 10.000 más, el 20% en este semestre, de personas que o tenían obra social y se quedaron sin laburo y por lo tanto perdieron su obra social, o tenían una prepaga y no la pudieron seguir pagando. Recordemos que las prepagas fueron de las cosas que más aumentaron en los primeros meses de Milei. Después tuvieron que retrotraer un poco, pero en definitiva quedó un aumento muy pero muy fuerte, sumado al resto del aumento del costo de vida, ¿no? Y eso hace que no solo el sistema público en sí, es decir, las entidades públicas gestionadas por el Estado, sino todo el sistema de salud, se vea un poco más resentido, pero en lo particular implica que el gobierno de la provincia tiene que poner más guita. Digo un poco más resentido, ¿por qué? Porque tal vez hay obras sociales que tienen consultorios. Entonces, tal vez en vez de ir a un dentista en la clínica o en el hospital o en algún lugar, ibas al de tu obra social. Una vez que prestes la obra social, chao. Así que ahí puede haber una migración de demanda de atención. Pero lo fundamental que explicaba la ministra es que lo que se incrementa es la cantidad de guita que el gobierno de la provincia tiene que poner en un programa o en un fondo de asistencia justamente a las personas que no tienen obra social o no tienen prepaga y que se tienen que atender igual. Lo que en su momento se llamaba o se conocía como acción social. Alguien tiene que pagar esa asistencia al hospital, a la clínica, al centro de salud, al consultorio, a lo que fuera. Si no lo pagás vos de manera derivada a través de una obra social o de una prepaga, lo tenés que pagar de tu bolsillo. Y si no podés ninguna de las tres, imagínate poder pagar eso de tu bolsillo, ¿no? Entonces tenés que hacer ese trámite ante el gobierno para poder ser parte, estar contemplado en este programa, y ese programa cada vez necesita más inyección de guita. Con lo cual la situación cuando se entra en una recesión y en un contexto tan dramático como el que estamos viviendo, bueno, pasa esto, se resienten todas las áreas. Algunas se empiezan a notar antes y otras se empiezan a notar más tarde.